Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada del guión, manteniendo el estilo, tono, formato y longitud deseados. **título** Kerem venganza turca. ¿Ande olvidada? El escándalo con Melissa Sabank. ****. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para todo lo relacionado con las series turcas. Si son tan adictos a los dramas, romances y giros inesperados como yo, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que siempre genera controversia y pasión: venganza, traición y escándalo. Pero no cualquier venganza, sino la venganza al estilo turco, aderezada con un toque de chisme sobre relaciones y, como dice nuestro título, el posible olvido de una querida figura por otra aparentemente nueva. Vamos a analizar varias series turcas que encarnan estos temas a la perfección, explorando las complejas motivaciones de sus personajes, los giros argumentales que nos dejan sin aliento y, por supuesto, los escándalos amorosos que nos hacen vibrar. Y por cierto, no olviden suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Subimos contenido regularmente, así que siempre tendrán algo nuevo y emocionante que ver. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo. Ahora sí, manos a la obra. La primera serie que vamos a explorar es una verdadera joya de la venganza, Ezel. Esta serie, que muchos consideran un clásico moderno, es una obra maestra de la traición y la redención. Ezel pertenece al género de drama y thriller psicológico, y cuenta con un elenco estelar encabezado por Kenan İmirzalıoğlu como Ezel, Cansu Dere como Eysan y Yiğit Özşener como Cengiz. La trama gira en torno a Ömer, un joven sencillo que es traicionado por sus mejores amigos y su novia, Eysan. Lo incriminan por un robo y asesinato que no cometió, y termina en prisión. Allí sufre una brutal transformación física y mental. Al salir de la cárcel, Ömer regresa como Ezel, un hombre completamente nuevo, rico y decidido a vengarse de quienes lo destruyeron. ¿Por qué Ezel es relevante para nuestro tema? Porque la venganza no es solo un motor narrativo, sino el alma de la serie. Vemos cómo la sed de justicia consume a Ezel, lo guía en cada paso y lo obliga a tomar decisiones difíciles. La serie explora las consecuencias de la traición, el dolor de la pérdida y la complejidad de las relaciones humanas. Además, el personaje de Eysan es fascinante. Es una mujer ambigua, llena de secretos y con una motivación que nunca llegamos a comprender del todo. ¿Realmente amó a Ömer? ¿O fue solo una pieza más en el plan para incriminarlo? Ezel nos plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza del amor, la lealtad y el perdón. Profundizando en la psicología de Ezel, observamos una metamorfosis que va más allá de lo físico. La cárcel, el dolor y la traición le despojan de su inocencia, dejando al descubierto una frialdad calculadora. Su venganza no es un simple acto de desquite, sino una meticulosa coreografía donde cada movimiento está planificado para infligir el máximo daño emocional a sus traidores. Él entiende que el verdadero castigo no es la muerte, sino la destrucción de sus vidas, la pérdida de todo aquello que consideran valioso. Y Eysan. Eysan. Cansu Dere nos regala una interpretación magistral de este personaje complejo y contradictorio. Su belleza es hipnótica, pero esconde una astucia sin límites. ¿Es víctima de las circunstancias o una manipuladora nata? La serie juega constantemente con esta ambigüedad, dejando al espectador en un estado de incertidumbre perpetua. Su relación con Ezel es una danza macabra de amor y odio, donde la traición es la melodía principal. Un dato interesante es que la serie está inspirada en la novela El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas, pero adaptada al contexto turco con maestría. La esencia de la historia original se mantiene, pero se enriquece con elementos propios de la cultura turca, como el honor, la familia y las tradiciones. La serie también aborda temas universales como la justicia, la corrupción y el poder del dinero. Ezel no es solo una serie de venganza, es una reflexión sobre la condición humana. Nuestra siguiente parada en este viaje de venganza y traición es Intikam. Sí, el título es bastante directo: venganza. Esta serie, que se clasifica dentro del género de drama y acción, es un remake de la exitosa serie estadounidense Revenge. Los protagonistas son Beren Saat como Yağmur Özden y Mert Fırat como Emre Arsoy. La historia sigue a Yağmur, una joven que regresa a Estambul bajo una nueva identidad para vengarse de las personas que destruyeron a su familia y causaron la muerte de su padre.
Hace años, su padre fue falsamente acusado de un crimen y murió en prisión, dejando a Yamur sola y devastada. Ahora, convertida en una mujer fuerte e inteligente, está decidida a limpiar el nombre de su padre y hacer pagar a los responsables. Intikam se ajusta perfectamente a nuestro tema porque se centra en la planificación y ejecución meticulosa de la venganza. Yamur es una estratega brillante que utiliza sus recursos y habilidades para manipular a sus enemigos y exponer sus secretos. La serie está llena de giros inesperados, intrigas palaciegas y momentos de alta tensión. Además, el personaje de Yamur es empoderador. Es una mujer que se niega a ser una víctima y que lucha por la justicia a su manera. A diferencia de Ethel, cuya venganza es impulsada por la pasión y el dolor, Yamur actúa con frialdad y precisión. Ella es una maestra del disfraz, tanto literal como metafóricamente. Su nueva identidad le permite infiltrarse en el círculo de sus enemigos y descubrir sus debilidades. Cada episodio es un juego de ajedrez donde Yamur siempre está varios movimientos por delante. El contexto social de Intikam también es interesante. La serie nos muestra la élite de Estambul, un mundo de riqueza, poder y corrupción. Los personajes son todos ricos y poderosos, y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger sus intereses. Yamur se enfrenta a un enemigo formidable, pero está decidida a no rendirse hasta que haya obtenido su venganza. Un dato curioso es que aunque es un remake, Intikam logra capturar la esencia de la serie original al tiempo que incorpora elementos de la cultura turca. La serie se desarrolla en Estambul, y la ciudad se convierte en un personaje más. Los paisajes, la arquitectura y la cultura turca se integran a la perfección en la trama. Ahora, vamos a hablar de una serie que combina venganza con un toque de romance y drama familiar, Erkay, Amor y Venganza. Esta serie, que se ha convertido en un fenómeno internacional, pertenece al género de drama romántico. Sus protagonistas son Ebru Şahin como Reyyan Anadolu y Aknaknzu como Miran Aslan Bey. La trama gira en torno a Miran, un joven criado con un único objetivo: vengar la muerte de sus padres. Su abuela, Azize, lo ha convencido de que la familia Anadolu es responsable de su desgracia. Miran se acerca a Reyyan, la nieta de Azar Anadolu, y se casa con ella, planeando abandonarla al día siguiente como parte de su venganza. Sin embargo, las cosas se complican cuando Miran se enamora genuinamente de Reyyan. ¿Por qué Erkay encaja en nuestro tema? Porque la venganza es el punto de partida de la historia, pero el amor se convierte en un obstáculo inesperado. Miran se encuentra dividido entre su deseo de venganza y sus sentimientos por Reyyan. La serie explora el conflicto interno de Miran, su lucha por reconciliar su pasado con su presente, y la pregunta de si el amor puede realmente superar el odio. Además, la serie aborda temas como el honor, la tradición y las dinámicas familiares. Erkay nos presenta una visión más romántica y melodramática de la venganza. Aquí, el amor se convierte en el principal obstáculo para la consecución de la venganza. Miran se enfrenta a un dilema moral: ¿debe seguir adelante con su plan de venganza y destruir a la familia de Reyyan, o debe renunciar a su venganza y seguir su corazón? La serie también explora las dinámicas familiares y las tradiciones en la cultura turca. La familia Anadolu es una familia poderosa y respetada, pero también está llena de secretos y conflictos. La familia Aslan Bey, por su parte, está dominada por la figura autoritaria de Azize, una mujer cruel y manipuladora que ha dedicado su vida a la venganza. Un dato interesante es que Erkay ha sido filmada en la impresionante región de Mardin, en el sureste de Turquía, lo que le da a la serie un ambiente místico y cautivador. Los paisajes áridos, la arquitectura antigua y la cultura local se integran a la perfección en la trama, creando una atmósfera única y evocadora. Cambiando un poco de marcha, vamos a hablar de Kukur, o El Pozo, una serie de acción y drama que se ha convertido en un verdadero culto. Esta serie está protagonizada por Aras Bulut y Nemli como Yamak Koval y Dilan Cizekdeniz como Sena Koval. La serie se centra en el barrio de Kukur, un distrito peligroso de Estambul controlado por la familia Koval. Esta familia tiene una regla fundamental: no permitir la producción ni venta de drogas en Kukur. Cuando un nuevo grupo criminal intenta tomar el control del barrio, Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur para proteger a su familia y a su hogar. ¿Dónde entra la venganza en Kukur? La venganza es un tema recurrente a lo largo de la serie. Cada personaje tiene sus propios motivos y secretos, y la traición es moneda corriente. La serie explora las consecuencias de la violencia, la lealtad familiar y la lucha por el poder.
En Kukur, la venganza no es un acto individual, sino una forma de vida. El barrio está inmerso en un ciclo de violencia donde cada acción genera una reacción, y la venganza es la principal forma de mantener el orden. Yamak, como líder de la familia Koval, se ve obligado a tomar decisiones difíciles que a menudo implican violencia y venganza. La serie también explora la lealtad familiar y la importancia de proteger a los seres queridos. La familia Koval es unida y se apoya mutuamente, pero también está llena de secretos y conflictos internos. La traición es una amenaza constante y cada personaje debe decidir a quién es leal. Además, Kukur destaca por su estilo visual único, su banda sonora impactante y sus personajes complejos y memorables. La serie tiene una estética oscura y realista que refleja la violencia y la dureza de la vida en Kukur. Un dato curioso es que la serie ha generado un gran impacto cultural en Turquía, con referencias a la serie apareciendo en la música, el arte y la moda. Kukur se ha convertido en un fenómeno social que ha trascendido la pantalla. Finalmente, aunque no estrictamente centrada en la venganza como motivo principal, no podemos ignorar Sadakatsiz cuando hablamos de traición y sus consecuencias. Esta serie, un remake turco de la serie británica Dr. Foster, pertenece al género de drama psicológico y romance. Está protagonizada por Cansu Dere como Asia Yılmaz y Kane Indoruk como Volkan Arslan. La historia sigue a Asia, una doctora exitosa y respetada que vive una vida aparentemente perfecta con su esposo Volkan y su hijo Ali. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando descubre que Volkan la está engañando con una joven llamada Derin. A partir de ese momento, Asia decide no convertirse en una víctima y comienza a planear su venganza contra Volkan y todos los que la traicionaron. Sadakatsiz explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad, el dolor de la traición y el deseo de venganza. Asia es un personaje complejo y fascinante, una mujer que se transforma de víctima a vengadora. La serie está llena de giros inesperados y momentos de alta tensión, mientras Asia despliega su plan para destruir la vida de Volkan. En Sadakatsiz, la venganza es impulsada por el dolor y la humillación. Asia, una mujer inteligente y exitosa, se ve traicionada por la persona que más ama. Su venganza no es solo un acto de desquite, sino una forma de recuperar su dignidad y su autoestima. La serie también explora las complejidades de las relaciones humanas y las consecuencias de la infidelidad. Volkan, el esposo infiel, no es un villano unidimensional. Él también tiene sus propios motivos y conflictos internos. La serie nos muestra cómo la infidelidad puede destruir una familia y causar un daño irreparable. Un dato interesante es que Sadakatsiz ha sido un gran éxito en Turquía y en muchos otros países, gracias a su trama adictiva y a las excelentes actuaciones de su elenco. La serie ha generado un gran debate sobre la infidelidad, el papel de la mujer en la sociedad y la importancia de la autoestima. Ahora, volviendo al título de nuestro vídeo, ¿qué hay de Kerem, Hande y Melisa Saban? Bueno, aquí entramos en terreno de especulación y chismes, como mencionamos al principio. Los rumores en la prensa turca han estado circulando sobre un posible romance entre Kerem Bürsin y Melisa Sabank, una figura prominente en la sociedad turca. Esto, por supuesto, ha generado preguntas sobre su relación anterior con Hande Erçel, otra actriz muy querida. Profundicemos un poco en este culebrón de la vida real. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas de la farándula turca. Su romance, que floreció durante el rodaje de Esenkalkapm, cautivó a millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y fuera de ella parecían la pareja perfecta. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. Desde entonces, ambos actores han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida amorosa. Hande Erçel ha sido vinculada a otros nombres, pero nada confirmado. Y ahora aparece en escena Melisa Sabank, una figura destacada en la alta sociedad turca. Melisa proviene de una familia adinerada y es conocida por su estilo elegante y su presencia en eventos sociales. Si bien no hay confirmación oficial de ninguna de las partes, la especulación sobre si Hande ha sido olvidada a raíz de este nuevo interés romántico alimenta el drama y la intriga que a muchos nos encanta seguir. La vida de las celebridades, como vemos, a menudo se convierte en una telenovela en sí misma. Los medios de comunicación turcos están ávidos de detalles, y las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios y especulaciones. ¿Es cierto que Kerem Bürsin y Melisa Sabank están saliendo? ¿Ha superado Kerem su relación con Hande Erçel? ¿Cómo se siente Hande al respecto?
Estas son las preguntas que se hacen los fans y los medios de comunicación. La verdad es que solo Kerem, Hande y Melissa saben la respuesta. Y aunque no podemos confirmar ni negar los rumores, definitivamente añaden un elemento extra de emoción al mundo del espectáculo turco. El drama, la intriga y el romance son elementos esenciales de las telenovelas turcas, y parece que también se aplican a la vida real de sus estrellas. En resumen, hemos explorado varias series turcas que abordan los temas de venganza, traición y escándalo de maneras fascinantes y emocionantes. Desde la épica venganza de Ezel hasta la meticulosa planificación de Yağmur en Intikam, pasando por el conflicto interno de Miran en Erkay y la lucha por el poder en Kukur. Estas series nos demuestran que la venganza es un tema universal que sigue cautivando a audiencias de todo el mundo. Y por supuesto, no podemos olvidar el chisme sobre la vida amorosa de Kerem Bürsin, que añade un toque de realidad a toda esta ficción. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de la venganza y la traición en las series turcas. Gracias por ver el vídeo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuáles de estas series son sus favoritas? ¿Qué otras series turcas creen que abordan estos temas de manera interesante? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también aman las series turcas y, lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.